Esto me da curiosidad. ¿Y qué tal esto? ¿Y esto? No sé tú, pero cuando los vi por primera vez, me dieron muchísimas ganas de saber cómo rayos hicieron eso. Si tú también quieres saberlo, empieza tu larga aventura por este video. Hola y bienvenido a la breve o brevísima introducción a Chuck. Para entender todo lo que digo en este video, no necesitas ser programador o músico. Si eres alguna de las dos, o mejor aún las dos, perfecto, entenderás todo sin problema. Si no, no te preocupes, todo lo voy a explicar en español. Eso sí, por lo menos tienes que tener un conocimiento previo de qué son las notas musicales, los nombres, y qué es una negra, una corchea y una semicorchea. Si todavía tienes dudas, googléalo y vuelves aquí. Si eres de los que les encanta el terminal, o sea, esta cosa tipo Matrix, y un editor de texto para programar, cliquea en esta URL y descárgalo para tu sistema operativo preferido. Si no sabes cuál de los tantos editores de texto que existen, te recomiendo que uses Sublime Text. Cliquea aquí para descargarlo y utilices el resaltador de sintaxis de Chuck. Lo puedes hacer mediante Package Control, que es el control de paquetes de Sublime. Para usarlo desde una instalación nueva, le das al menú Tools, opción Install Package Control. Cuando ya lo instales, usas el comando Control, Command en Mac, Shift P, escribes la palabra Package y te resalta la opción Install Package. De ahí, Enter, y escribes la palabra clave Chuck y le das Enter otra vez y ya está instalado. Para este video voy a usar Mini Oracle, que es el IDE, Entorno Integrado de Desarrollo en inglés, y máquina virtual que crearon los desarrolladores de Chuck. La ventaja sobre el método convencional, es decir, terminal más editor de texto, es que es mucho más fácil ver los hilos concurrentes y los dispositivos de entrada y salida. Si te interesa, clique aquí para descargarlo en tu sistema operativo también preferido. Todos estos comandos naturalmente se pueden utilizar por la vía convencional, lo que explicaba, terminal más editor de texto. No te preocupes que eso lo explicaré en su momento. Y nada más es uno, así que no hay tanto lío. Para Windows y Mac, el proceso de instalación de Mini Oracle es bastante lineal. Dale siguiente a casi todo botón que encuentres y listo. En cambio, si decides aventurarte por el maravilloso mundo de Linux, eres de los míos. Tienes que instalar, no hay instalador, por si te lo preguntabas, a diferencia de Windows o Mac, mediante tu gestor de paquetes favorito, los siguientes. Eso sí, debes elegir si usar Pulse Audio o Jack. Si no tienes idea de lo que está pasando aquí, tienes cara como de ¿qué carajos? Usa Pulse. Casi todas las distribuciones de Linux conocidas vienen con Pulse ya instalado. En cuanto a ALSA, que significa Arquitectura de Sonido Avanzada para Linux en inglés, palabras más, palabras menos son los controladores de sonido para Linux. Si no quieres complicarte la vida, te recomiendo que uses Jack o Pulse, cualquiera de las dos, a menos que sepas lo que estás haciendo. Para este video usaré la combinación Linux-Jack. Ok, ya salimos de la parte ñoña, ahora sí, empecemos. Antes de empezar a hacer cualquier cosa, tenemos que aprender a usar nuestra herramienta. Pero, primero que nada, ¿qué es una variable? Una variable es una asociación entre un identificador y un valor. Sirve para el programa referir el valor actual asociado a la variable usando ese nombre. Ejemplo,
Supongamos que tenemos un niño de 10 años que se llama Pablo. ¿Cómo hacemos para crear una variable con esa información? Sencillo. Sabemos que el identificador es Pablo y el valor asociado es 10. Entonces terminaría siendo esto. Así se escribiría con símbolos matemáticos. Ahora supongamos que Pablo creció y no tiene 10, sino 15 años. ¿Cómo hacemos para actualizar esa información usando esa misma variable? Sencillo. Sería ahora esto. Digamos que Pablo se encontró a un tocayo 3 años menor que él. ¿Cómo hacemos para diferenciarlo de nuestro Pablo? Sencillo. Supongamos que el pelado se llama Pablo Mauricio. Entonces, este sería el identificador, sin espacios, Pablo Mauricio. Y le asignamos la edad, que serían 12 años. Y ahora quedaría esto. ¿Entendiste que es una variable? Bien, ahora pasemos a identificar los diferentes tipos de variables que existen en el lenguaje de programación. Los enteros, esos que vimos en tercero de primaria, esos. Los positivos, los negativos y el cero, se llaman int en Chuck. Los flotantes, piensa como si fueran los números reales. O sea, la parte entera, el punto decimal, ojo, tiene que ser el punto decimal, no la coma, los gringos no entienden de eso, y el resto del número. La historia de por qué se llaman flotantes es larga, pero muy interesante. Si te interesa, investígalo por tu cuenta. Se llaman float en Chuck. Las cadenas de texto, eso, texto común y silvestre, se llama string en Chuck. Existen otros más y los iré explicando en su momento. Por cierto, antes de empezar a escribir en Chuck se me olvidaba decirte. ¿Te acuerdas de los plugs estos con los que se conectan las guitarras eléctricas y los amplificadores? ¿Qué opinas de esta musaraña de texto? ¿Cierto que se parecen? Pues bien, ese es el operador de asignación en Chuck, entre otras tantas cosas. Ahora sí, hagamos que nuestro amigo Pablo cobre algo de vida en Chuck. Abre Mini Oracle o tu editor de texto favorito y sígueme. Por cierto, pausa el video cuando creas necesario, porque explico los conceptos relativamente rápido. Así que tómate tu tiempo, tranquilo. Pablo, versión 1. 10 años. Se escribiría así. Si te enredas, piensa que los 10 años se le enchufan a una variable entera de nombre Pablo. A propósito, el hecho de enchufar en inglés lo llaman chucking. De ahí el nombre del lenguaje de programación. Ese operador de asignación que tengo resaltado ahí es mágico. Luego te explico otros usos. Ojo con el punto y coma. Ese símbolo muestra que ya terminamos de escribir una línea de código y pasamos a la siguiente. Si ese símbolo no está, la consola, esta de aquí, va a decir un error. Y de hecho esta es una de las causas de dolores de cabeza gigantes para los programadores, incluso con mucha experiencia. Acostúmbrate a cerrar siempre las líneas con este punto y coma. Ahora te voy a demostrar qué pasaría si no está ese punto y coma. Entonces voy a proceder a borrarlo. Voy a empezar la máquina virtual. Le doy aquí en este botón Start Virtual Machine. Me sale en la consola un montón de líneas en el registro, pero pues eso no importa en este momento. Y voy a proceder a añadir el hilo, este botón verde que ves aquí, que se llama Add Shred. Entonces, clic y aquí me aparece el último mensaje que dice sin título, línea 1, carácter 11, error de sintaxis. Lo estoy traduciendo al español. Todos los mensajes que vas a ver siempre aparecerán en inglés, así que te recomiendo ampliamente que estés medianamente versado en ese lenguaje si se te dificulta. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué me aparece un error de sintaxis? Pues sencillo, porque no tenemos el punto y coma puesto. Entonces le vamos a poner otra vez el punto y coma. Súper. Entonces le vamos a poner otra vez add shred, añadir hilo, y automáticamente me aparece el último registro que dice Chuck Virtual Machine Sporking Incoming Shred 1 Untitled. ¿Qué significa? Chuck máquina virtual añadiendo el hilo entrante número 1 sin título. ¿Por qué sin título? Pues porque este archivo no tiene título. Mira aquí.
Eso significa que está funcionando correctamente. Ahora continuemos. Pablo, versión 2, 15 años. ¿Cómo se escribiría? Pues así, 15, el operador choc, Pablo. ¿Por qué no escribo int Pablo como lo escribí anteriormente aquí? Pues porque la variable Pablo, mira, ya existe y no necesito volver a crearla. Se llamaría declarar en la jerga informática. ¡Súper! Ahora pasemos a Pablo Mauricio, 12 años. Se escribiría así, 12 choc int Pablo Mauricio. Y el punto y coma, no se te olvide. Entonces, hagamos la siguiente prueba. ¿Qué pasaría si Pablo Mauricio tuviera un espacio en el medio? Mira lo que sale. Entonces, espacio Pablo Mauricio. Le vamos a dar a shred otra vez y ¡boom! Me aparece aquí Untitled Line 3 Character 17 Syntax Error. Es decir, en sin título, línea 3, carácter 17, error de sintaxis. Nuevamente, no se te olvide que los nombres de las variables no pueden tener espacios en la mitad. Si lo prefieres, pues lo puedes escribir así como yo lo tenía, Pablo Mauricio, ambos nombres con mayúscula inicial, o también así, el primer nombre sin mayúscula inicial, o también así, con la barra baja, Pablo Mauricio, o también así, Pablo Mauricio, ambos mayúscula inicial, como quieras. Pero eso sí, nada de espacios. Ahora sí, volvamos a correr el programa. Le damos otra vez Add Shred y me sale el mismo mensajito de arriba. Sporking Incoming Shred 1, Untitled. Es decir, ya está reproduciendo el hilo número 1, que es este que tenemos. Entonces, ¿por qué no aparece nada? ¿O no escucho nada? Pues porque no le ordenamos a nuestro primer programa que nos diera una salida. Entonces empecemos con algo bien sencillo. Y una de las técnicas de debugging, depuración de programas en inglés por excelencia, es la salida a consola de un texto específico. Por si te varas, porque lo raro en el mundo de la programación es no vararse, te recomiendo que pongas mensajes para saber si estás poniendo bien las cosas. Esa es la esencia de depurar. Analizar la continuidad del programa para verificar si lo que tú quieres que haga el programa lo está ejecutando bien. Ahora sí, escribamos pues algo que nos muestre que Pablo y Pablo Mauricio existen. Y de paso comentemos las cosas para ponerle un poco de orden y saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces procedamos. La primera línea vamos a hacer un comentario que se llame Pablo, 10 años. Los comentarios en Choc, aprovecho y te digo, se hacen con esas dobles barras, slash pues en inglés para los que son versados en el idioma. Y acá, en este momento estoy haciendo una línea de texto que me permite sacar a la consola ese mensaje que estoy poniendo precisamente. O sea, sería Pablo pequeño igual y el nombre de la variable que se llama Pablo. Obviamente todo lo que sea texto tiene que ponerse siempre entre comillas. Y las 3 menores que y los 3 mayores que aquí al final, pues me denotan la apertura y el cierre de esa línea de código. Además del punto y coma, ojo, no se te olvide el punto y coma. Sigamos. Pablo, 15 años. Entonces, aquí ¿qué estamos haciendo? Va un espacio pues para que todo quede un poquito más organizado. La variable Pablo con 15 años, pues aquí nos va a aparecer 15 Pablo, que ya lo teníamos escrito, y sigamos aquí, Pablo grande, vamos a ponerle esta línea que se llame Pablo grande, y otra vez Pablo, y cerramos aquí, otra vez 2 veces Enter, y escribimos otro comentario, en este caso, Pablo Mauricio, 12 años, pongámosle 2 puntos y esto en letricas como para que quede más estético como ya lo llevábamos, el nombre de la variable y ahora sí otra vez nuestra salida a la consola que va a decir Pablo Mauricio igual y el nombre de la variable que ya la teníamos que se llama Pablo Mauricio, así mayúsculas, iniciales,
sin espacio, punto y coma. Y ahora yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor asociado a Pablo ahora? Te dejo que lo pienses. Mientras tanto, voy a copiar este comentario. Mientras tanto, piénsala bien. Listo. ¿Ya la pensaste? Vale, entonces procedamos a correrlo. Entonces ya tenemos arrancada la máquina virtual. No hay problema, todo en orden. Add shred. A ver qué pasa. Boom. Aquí aún nos aparecen las 3 líneas que ya teníamos. Pablo pequeño. Pablo. Míralo, Pablo pequeño igual 10. Pablo grande, aquí está, Pablo. Pablo Mauricio, Pablo Mauricio, mira. Y aquí Pablo igual Pablo. Pero tenemos una pregunta interesante. ¿Por qué cuando nosotros aquí escribimos Pablo, aquí me sale un número, que es el número 10? Pues, ¿recuerdas que este es el identificador de la variable Pablo? El valor es 10. Entonces, cada vez que aquí escribamos el identificador de la variable Pablo, o sea, el nombre de Pablo, aquí siempre en la consola, cuando vamos a llamar Pablo, aquí va a salir el número 10. Entonces, como puedes ver aquí, como actualizamos el valor, entre comillas, el valor Pablo por el número 15, el identificador Pablo, la variable Pablo por el número 15, aquí tenemos que al sacar esto por consola, me aparece el nuevo valor de Pablo, que es 15. Bueno, aquí Pablo Mauricio se entiende solamente, Pablo Mauricio tiene 12. Y ahora sí, ya debía saber la respuesta, creo, porque hace rato apareció eso en consola. ¿Cuál es el último valor que tiene Pablo? Pues míralo, aquí está, 15, que ya estaba acá, como Pablo grande. Entonces, como puedes ver, mientras va avanzando el código, el último valor de la variable es el que permanece a menos que tú lo actualices explícitamente. No se te olvide. Pero escribir código así es un poco aburrido. Y si fuera un programa largo, eso sería realmente eterno. Para eso existen las estructuras de control. Estas me ayudan a alterar el flujo de la ejecución del programa de acuerdo a ciertos criterios. Los 3 más importantes que existen son los condicionales tipo if, then, else. Si, entonces, si no. Es decir, si pasa esto, haga esto. Y si no, entonces haga esto otro. Los bucles tipo for, para, donde dependen de una cantidad necesaria de iteraciones o repeticiones que yo establezco desde el principio del bucle, la cabeza del bucle, para continuar el programa. Y los bucles tipo while, donde dependen de una condición específica que me retorna un valor verdadero o falso. Existen otras más, pero estas son las que más vamos a utilizar. Traigamos nuestro ejemplo de Pablo para explicar esto que ya dije. Supongamos que ahora si Pablo tiene 10 años, no puede tener otra edad, como debería ser, y todo eso depende del valor que le pongamos a la variable. Escribamos entonces 10 int Pablo, esto ya lo sabes de lo anterior que escribimos, y ahora sí empieza lo interesante. Comentemos, si Pablo tiene 10 años, entonces empieza el bloque if then else. If Pablo, abro paréntesis, if Pablo igual a 10, abro llave. Antes de continuar, quiero explicarte lo siguiente. ¿Qué significa ese cabezal del bloque if? Bueno, el if es la palabra clave, ya sabemos, sí. Lo que está entre paréntesis es la condición. Y la condición es, voy a comparar la variable Pablo, el valor que está asignado, con el número 10. En otras palabras, si 10 es igual a 10, entonces empieza a operar lo que está entre las llaves. Y si no, pues hace otra cosa diferente, ya se nos ocurrirá qué hacer. Entonces, si if Pablo igual a 10, abro llave, siguiente comentario, corre este mensaje como para organizarnos. Y el mensaje es el siguiente: Pablo tiene 10 años. Cerramos, súper, y cerramos la llave. Ahora sí, y si no, o sea, y si Pablo
no tiene 10 años, entonces corre este otro mensaje que está en el bloque else. O sea, si no, corre este mensaje. Ahí, eso. Pablo no tiene 10 años. Listo. Cerremos la llave. No se te olvide nunca que si abres una llave tienes que cerrarla, porque si no te sale otro error de sintaxis parecidos, muy parecidos a los que ya vimos cuando no ponemos el punto y coma donde debería ser. Listo. Entonces, recuerda, lo que está dentro de estas llaves, pues es lo que se opera, y lo que no, no se opera. Entonces corramos. Start Virtual Machine. Ya todo está en orden. Add Shred. Y aquí vemos en nuestro último mensaje de registro que efectivamente Pablo tiene 10 años. ¿Por qué? Pues porque ya hizo la comparación entre 10 y 10 efectivamente es igual a 10. Entonces corre todo este bloque. Ahora probemos con otra edad. Supongamos que tiene 15 años. Bueno, 11. Pongamos 11. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer a continuación? Va a comparar 11 con 10. Como 11 no es igual a 10, entonces va a correr todo este bloque else y va a decir Pablo no tiene 10 años. Monitoreemos a ver si es verdad. ¡Bingo! Aquí aparece entonces Pablo no tiene 10 años. Ya, entonces ya sabes cómo funcionan los condicionales tipo if, then, else. Ahora supongamos que Pablo crece desde los 10 hasta los 15 años y necesitamos monitorear su crecimiento año por año. Entonces vamos a usar para eso el bucle for o para. Empecemos a escribir 10 int Pablo. Entonces vamos a sacar el primer mensaje en consola para verificar que efectivamente Pablo comienza con 10 años. Pero lo vamos a escribir, ya sabemos cómo. Pablo empieza con Pablo años. Listo, cerramos y ya tenemos nuestro comentario. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer el bucle for que te comentaba. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer un contador que pasados 5 veces deja de hacer lo que está dentro del bucle. Estoy escribiendo el comentario para que cuando explique el bloque del contador for, el cabezal, lo puedas entender mejor. Listo, cuando termina un ciclo. Entonces, como te decía, repite 5 veces el contenido del ciclo y entonces a medida que termina el ciclo tenemos un contador que se llama i que le suma 1 al valor actual de i al terminar el ciclo. Entonces escribamos for 0 int i, ese es nuestro contador que se llama i y que empieza con el valor 0. La condición de parada es que i sea menor a 5 y cada vez que termine un ciclo le va a añadir 1 a ese i y lo va a enchufar, como ya lo habíamos dicho, a la variable i. Entonces empieza ahora sí el ciclo y el ciclo es Pablo más. Pero antes de eso quiero poner un comentario explicando eso. Añade un año a Pablo. Listo. Eso es lo que hace efectivamente Pablo más. Pablo más es como decir esto. Lo voy a poner abajo para que lo compares. 1, Pablo más 1, Pablo. Es exactamente lo mismo, solo que, pues, eso es una versión muchísimo más práctica de decir esto que acabé de escribir. Usemos esa para ser más explícitos. Listo. Entonces, ahora pongamos nuestro mensaje en consola que va a decir Pablo tiene años. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que va a hacer el ciclo? Cada vez que
pase por el ciclo todo es 5 veces, va a añadirle un año a Pablo y va a sacar el mensaje en consola que dice Pablo tiene y la edad actual de Pablo años. Ah, por cierto, se me olvidó aquí la coma. Eso también puede suceder en errores. Entonces, vamos a correr el programa. Start Virtual Machine y Add Shred. Y efectivamente aquí tenemos a nuestros 5 años de Pablo cuando Pablo empieza con 10 años. Entonces, Pablo empieza con 10 años y empieza el ciclo. Le añade, empieza con el entero i en 0. Pablo tiene 11 años y empieza otra vez el ciclo. Ya el entero i ya no está en un 0 sino en 1. Pablo tiene 12 años más 1, ya está en 2. Pablo tiene 13 años, ya está en 3. Pablo tiene 14 años, ya está en 4. Pablo tiene 15 años. Ahora como ya está en 5, 5 no es menor a 5. 5 es igual a 5. Por ende, ya este bloque sale y ya no se ejecuta. Entonces ya tenemos nuestro ejemplo de que Pablo llega hasta los 15 años. Pero vemos que creció Pablo muy rápido, inmediato, supongo yo. Entonces, para verlo evolucionar lentamente, vamos a usar now. ¿Qué es now? Now es una variable especial de tipo tiempo. ¿Recuerdas que decíamos que existían otros tipos de variables? Este es uno de aquellos, y es quizá uno de los más importantes en Choc, porque necesitamos de él para poder escuchar algo, o siquiera sacar algo en la consola, como estás viendo. Obviamente, sonido sin transcurso de tiempo no se concibe. Esa variable ahora toma el tiempo actual de ejecución de Choc, la máquina virtual. Entonces, si ves este numerito que va creciendo de a pocos, este mismo es el número que va a tornar now cuando yo lo declare. Ahora entiendes por qué necesitas en Mini Oracle darle clic a Start Virtual Machine. Es por esa misma razón. Porque Choc necesita esa variable tipo tiempo para hacer cualquier cosa. Entonces, según esa lógica, podemos modificar esa variable tipo time, tiempo, para avanzar en el tiempo y poder lograr que otros procesos se ejecuten o se computen. Now no cambia hasta que nosotros le demos la orden explícita de actualizarse, como lo hemos hecho anteriormente con las variables. Ahora vamos a hacer que Pablo crezca más lento. Pues, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la línea donde ya habíamos hecho nuestra salida a consola, vamos a poner el siguiente comentario. Esperamos un segundo antes de que el ciclo vuelva a suceder. Y vamos a escribir lo siguiente: 1, 2 puntos, 2 puntos, second now. Entonces, vamos a ejecutar esto. ¡Boom! ¡Oh! Entonces estamos viendo que la edad de Pablo se actualiza cada segundo. Entonces, este es un poder importantísimo, importantísimo para poder trabajar con Choc. ¿Qué significa ese 1, 2 puntos, 2 puntos, second, Choc, now? Significa que, como te decía, se actualiza cada segundo now. Ahora quiero presentarte el tipo de variable dur, que representa una duración específica y usa las mismas unidades lógicas de time. Pero antes de explicar eso, pues si todavía tienes duda qué es second, pues second en inglés significa segundo. Entonces continuemos con la explicación. La diferencia entre dur y time es que time cuenta desde que empezó a correr la máquina virtual, mientras que dur solo una porción específica de tiempo, sin depender de cuándo inició la máquina. Entonces, creemos ahora una variable en el código de tipo dur que podamos modificar como se nos dé la gana. Vamos a intentar hacer esto mismo que acabamos de hacer, es decir, que se actualice cada segundo. Entonces, debajo de la variable Pablo, vamos a hacer un comentario. Un segundo pasa a ser una variable tipo dur llamado tiempo. Entonces aquí escribimos
one, lo mismo que estamos escribiendo abajo, 1 second, ahí, esto más junto, listo, 1 second, pero el 1 second no lo enchufo a now, sino que lo voy a enchufar a la variable tiempo, que llamamos tiempo tipo dur, listo, entonces ahora aquí en vez de escribir 1 second, vamos a escribir tiempo, y ya tenemos esto listo, ahora volvamos a correr. Y como lo ves, funciona exactamente igual. Pero ahora yo quiero que no corra cada segundo, sino más rápido. Entonces pongámoslo cada milisegundo, a ver qué pasa. Entonces fácil. Al second ya no le ponemos second, segundo, sino ms. Millisecond en inglés, o milisegundo. Y corramos, a ver qué pasa. Uf, eso fue rapidísimo, no lo vi venir. A ver, un poco más lento. Entonces pongamos no 1 milisegundo, sino 500 milisegundos, o sea, medio segundo. Entonces a correr. Eso, mucho mejor, ya se puede ver la evolución de Pablo. Entonces, esto quiere decir que podemos usar otras unidades de tiempo. Aquí te cuento algunas. SAMP, que es la duración de un sample, una muestra en inglés, en tiempo de shock. En otro video explicaré sobre qué es sampleo y cómo se usa esa unidad tipo SAMP. ms y second, pues que ya los vimos. Ahora minute, que es minutos en inglés. Hour, que es horas. Day, que es días. Y week, que es semanas. Sí, entonces hasta por semanas podemos poner a correr a Chuck. Y pues con matemática básica incluso más allá, 52 semanas, entonces sería un año. Entonces 52 por week. Bueno, en fin. El cielo es el límite. Ahora, supongamos que a nuestro amigo Pablo está en otro planeta donde solo se le permite crecer hasta una edad aleatoria entre 30 y 50 años. Es decir, entre 30 y 50 crece. Más allá de 50 no crece, menos de 30 tampoco. Listo. Entonces, empecemos a modificar este asunto. Borremos esto, listo. Ya tenemos nuestro 10 int Pablo y comentemos nuestra línea para la consola. Pablo empieza con Pablo años. Súper. Ahora comentemos lo siguiente. Vamos a hacer una variable que se llame max edad. Entonces, variable max edad que retorna una edad aleatoria entre 30 y 50. Listo. Entonces, para eso vamos a usar la librería math, en especial la función random2. Luego te explico qué es una función. Por ahora voy a escribir math.random2 paréntesis 30,50, cierro paréntesis, eso lo enchufo a nuestra variable entera max edad. Listo. Entonces, ¿qué es? Pues esa función lo que hace es crearme una semilla entre 30 y 50, la que quiera, y me tiene que dar solamente un valor entero, y ese valor entero es el que me va a enchufar a nuestra nueva variable max edad. Ahora vamos a usar el bucle while para poder verificar esa condición. Entonces, mientras que Pablo sea diferente a max edad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer crecer a Pablo. Entonces, para que entiendas mejor esto, lo voy a poner en una serie de comentarios. Bucle while, donde verifica la edad actual de Pablo con nuestra edad límite. Entonces, dentro del bucle while, Pablo crece un año. Y ya, eso es todo lo que va a hacer. Entonces, el punto y coma. Ojo pues, el punto y coma.
Y nuestro mensaje final va a ser el siguiente. Pablo crece hasta los años. Listo. Entonces, pongamos a correr este asunto. Add shred. Y ya sabemos que Pablo empieza siempre con 10 años y Pablo crece hasta los 47 en esta ocasión. Entonces, ¿qué pasó con este símbolo raro? ¿Qué onda? Pues, ¿te acuerdas del operador igual igual? Este que habíamos usado anteriormente. Bueno, el símbolo de diferente aquí en Choc, y me atrevo a decir que la gran mayoría de los lenguajes de programación, es usar un símbolo de admiración, un igual, que se parece al símbolo matemático que creo que habrás visto en su momento cuando viste aritmética. Y significa pues diferente de. Entonces, mientras que Pablo sea diferente de la edad máxima, pues siga creciendo Pablo, como decíamos. Entonces, si lo ejecutamos varias veces, ¿qué va a pasar? Pues eventualmente va a decir que va a crecer hasta una edad cualquiera, como habíamos diseñado en nuestro programa. Entonces, esta vez creció hasta los 35, ahora hasta los 41, hagamos otra, a ver, ahora creció hasta los 32 y hasta los 39. Y así es nuestro nuevo programa. Quédate en tu cabeza sobre la definición de una función. Más adelante lo voy a explicar un poquitico más a fondo. ¿Qué es? Pues en este caso tomo dos valores y me retorna uno en específico que lo enchufamos a nuestra edad. Pero más adelantico, tranquilo, más adelantico voy a explicar qué son las funciones. Ahora hablemos de ondas, porque con eso obviamente trabajamos los músicos. ¿Qué es frecuencia? La frecuencia es una medida que me establece la cantidad de repeticiones de un evento en un lapso de tiempo. En nuestro caso sería la cantidad de oscilaciones de una onda por segundo. Explicándolo mejor. Esta es una onda sencilla. Y esta pequeña porción de aquí es un ciclo. Se le llama periodo en física. ¿Cómo es? Esta onda hace 3 de estos ciclos en un segundo. Ahora, ¿qué pasa si ese ciclo lo acortamos? Pues la onda pasa a ser más corta y el sonido se vuelve mucho más agudo. Ahora, ¿qué es amplitud? Volvamos al ejemplo de nuestra amiga la onda de 3 ciclos por segundo. Al eje X que viste en el ejemplo anterior y que me marcaba tiempo en segundos, le vamos a añadir el eje Y que me marca una distancia. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos esa distancia? Pues la onda se vuelve más grande y por consiguiente suena más duro. Aprovecho y advierto que la física del sonido es mucho más compleja que este resumen que estoy dando. Por favor, me perdonan los físicos e ingenieros que me ven. Listo, ahora pasemos a explicar qué es un oscilador. Acá tenemos un sintetizador común y silvestre. Se llama Bristol. Y es una réplica muy parecida, digital, por supuesto, de uno de los sintetizadores más famosos de la historia, que es el Mini Moog. Mini Moog por el apellido del constructor del instrumento, Bob Moog, que a su vez fue uno de los constructores de instrumentos más importantes en la historia de la síntesis. Bueno, si ves esos diales, estos de aquí, mira, estos de acá, de esta columna, que tienen unas figuritas parecidas a unas ondas a su alrededor, estas y estas. Bueno, esos son los potenciómetros y ellos me permiten seleccionar el tipo de onda que quiero usar. ¿Cómo así? ¿Qué tipos de onda? Pues sucede que en síntesis existen 4 tipos de onda que son muy comunes y que se les llaman de acuerdo al nombre que tienen. El primero y el más básico es la onda seno. Su nombre viene del latín sinus, que significa curva, cavidad, concavidad o bahía, y caben también las mamas. Y todo por un montón de gente que no sabe traducir y cuyo término original significaba media cuerda en sánscrito. Aquí está seleccionado en nuestro primer oscilador, Oscillator 1, Waveform,
Esta es la onda seno y así suena. Listo, súper. Ahora el segundo es la onda cuadrada. Se entiende solo el porqué del nombre, entonces así suena. El tercero es la onda triangular. Esta de aquí. También se entiende solo el porqué del nombre, tiene forma de triángulo y así suena. Y el último de los más famosos es la onda cerrada, cerrada con S, no con C, o dientes de sierra. Se parece a los dientes de una sierra, ¿no? Mira, mira, mira aquí. Eso. Bueno, ahora así suena. Ahora, ¿cómo hacemos para traducir todo esto en Chalk? Hagamos una sola nota con un tipo de onda seno, el La. Bueno, entonces voy a escribir todo y luego comento. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? La primera línea, Sinosk, seno, es lo siguiente. Voy a comentarlo. Sinosk es, dos puntos, Eugen. Así se le llama en Chalk a los objetos. Se les llama Unit Generators o generadores de unidades. Y son pues prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con el mundo de la síntesis y el audio digital. En este caso son osciladores, pero también pueden ser filtros, pueden ser resonadores, pueden ser reverberación, pueden ser chorus, pueden ser casi cualquier tipo de efecto que tenga que ver con audio digital, como te decía. En este caso se llama Sinosk, o sea, Sine Oscillator, oscilador seno, y lo llamamos seno por conveniencia. Eso es. Unit Generators. Terminemos de escribir esto que habíamos dicho. Unit Generators. Listo. Ahora, ¿qué es el DAC? Es algo importante que sepas. El DAC significa Digital to Analog Converter, o sea, convertidor análogo digital. En otras palabras, es que nuestra tarjeta de sonido que nos saca el sonido hacia los parlantes, hacia los audífonos que tengamos, hacia un sistema 5.1, si es que nos dio por instalar un sistema 5.1, eso nos tiene sin cuidado. Ese es el DAC en este caso. Listo. Ahora, ¿qué es 440.0? Bueno, sucede que el La 4 del piano, o sea, este que ves en este grafiquito del piano, oscila a 440 ciclos por segundo. Y sucede que por lo que vimos anteriormente de que era frecuencia, la medida de frecuencia, la unidad de medida de frecuencia es el hercio. Se abreviaría Hz. Entonces, pongamos aquí, 440.0 es igual a la 4. 440.0 hercios es el la 4. Listo. Ahora, ¿qué es seno.freq? Seno.freq es la propiedad de frecuencia del tipo de onda seno. Entonces, seno.freq es igual a la propiedad frecuencia de sin osc. En este caso, pues lo llamamos seno, entonces le ponemos seno. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestro oscilador tipo seno que se llama seno? Lo enviamos ya a nuestra tarjeta de sonido, nuestro convertidor análogo, digital análogo, y tenemos nuestra frecuencia de 440.0. Nos falta algo muy importante que ya lo discutimos anteriormente y es el tiempo. Entonces lo vamos a poner a reproducir por 2 segundos. Entonces, reproducir nota por 2 segundos. Listo. Entonces vamos a reproducir este nuevo programita de 3 líneas. Add thread. Y efectivamente vemos aquí
una línea que se llamaba shred, volvámoslo a poner, shred 1, name untitled, y aquí aparecía un contador de tiempo, ¿sí ves? Que desapareció exactamente a los 2 segundos. Y como podemos escuchar, es nuestra nueva onda seno que reproduce un la muy sencillo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, cambiemos ese tipo de onda por una cuadrada a ver qué pasa. Para esto vamos a cambiar nuestro Eugen, vamos a poner aquí square, es otro generador de unidades, por una onda cuadrada. A ver cómo suena. SQROSC significa Square Oscillator, o sea, nuestra nueva onda, y la vamos a llamar cuadrada, pues para no perdernos con una onda seno que realmente no es una onda seno. Entonces ahora ya sería cuadrada.freq, entonces sería la propiedad frecuencia de nuestra onda cuadrada, y vamos a cambiarle ahora el nombre, no a seno.freq, porque ya tenemos nuestro nuevo oscilador que se llama cuadrada, entonces pongámosle cuadrada.freq. Entonces, como sabías, esta es la propiedad frecuencia de nuestra onda cuadrada. La vamos a reproducir también por 2 segundos y pongámosle add shred otra vez a ver qué pasa. ¡Pum! Suena nuestra nueva onda. Como ves, suena bastante duro, pero pues para no quebrarte las orejas, pues le bajé el volumen significativamente en edición. Te recomiendo ampliamente que a la hora de trabajar con este lenguaje de programación uses unos niveles adecuados de volumen, porque puede llegar a ser bastante ensordecedor y pues músico sordo es pues bastante incómodo, a menos que seas Beethoven. Listo. Esto quiere decir que con los otros dos funciona igual, o sea, con los otros dos tipos de onda que ya vimos. Vamos a usar entonces la triangular. Quitemos esto, porque ya sabes qué es. Quitemos esto también porque ya sabes qué es. Y estos 2 segundos ya sabes qué es, entonces ya vamos a cambiarlo. Triosk, triangular. Ya puedes deducir por qué se llama Triosk, que es Triangle Oscillator. Es un oscilador de tipo de onda triangular. Triangular.freq. Escuchemos. Suena un poquito con menos cantidad de armónicos que con respecto a nuestra onda cuadrada, que suena muy brillante. Y ahora usemos la otra que nos falta, que sería la onda cerrada. Entonces, so, osk. So significa cierra en inglés. Entonces, cerrada con S, no se te olvide, cerrada.freq. Vamos a escuchar, a ver qué pasa. Eso, suena bastante más brillante que la onda triangular. Súper, pero rápidamente nos estamos dando cuenta que hacer una canción así es muy engorroso. Primero, pues la frecuencia, y luego el tiempo, así tantas veces, es aburridor. Entonces, vamos a automatizar eso. Creemos una función, ahora sí. Una función es un bloque de código organizado y reutilizable para poder realizar una acción específica. Las funciones proveen modularidad. Una función puede o no retornar un valor y también puede o no recibir parámetros. Por ejemplo, si vamos a construir una calculadora sencilla, entonces la función suma tomaría como parámetros dos valores, o sea, los sumandos, y me retornaría la operación suma. En cambio, en un videojuego, por ejemplo, la función de avanzar turno no necesita de parámetros y tampoco necesito que me saque un valor, simplemente que me avance el turno y ya. Hagamos una función que pueda reproducir una nota pasándole como parámetros la frecuencia de la nota y la duración de la nota. No necesitamos que nos retorne un valor específico, solo que suene la nota. Usemos ahora el tipo de onda triangular que ya vimos. Triosk, triangular, lo enchufamos a nuestra tarjeta de sonido, nuestro convertidor digital análogo. Ahora sí, vamos a comentar. ¿Qué vamos a hacer? Función que reproduce nota de acuerdo a dos parámetros.
frecuencia y duración. Sí te recomiendo ampliamente que comentes las funciones, los condicionales, los bucles y todo ese tipo de bloques de código que puede volverse difícil de entender con el tiempo. O sea, en este momento podrás entender todo a la perfección, pero te aseguro que en una semana, sin haber abierto eso desde hace bastante tiempo, se te van a olvidar las cosas y para qué funcionaron. Entonces, sí, toma el hábito de comentar, toma el hábito de comentar. Ahora sí, escribamos la función. Fun siempre va a ser la palabra clave que nos va a especificar la función. Fun significa function en inglés. Void, ¿qué es void? Que significa que es una función tipo vacío, void, o sea, que no va a retornar nada. Ahora sí, nuestros dos parámetros, entre paréntesis, separados por coma. El primero va a ser una frecuencia tipo float, es una variable tipo flotante. Y la segunda va a ser nuestra duración, ojo con las tildes, gracias al cielo me equivoqué allí. Intenta no usar ningún carácter en español o en otro idioma que no sea diferente al inglés, porque eso puede causar problemas en algunos lenguajes de programación. Listo. Por si quieres aventurarte en otra cosa que no sea Chuck. Te recomiendo que lo pongas casi siempre las cosas sin acento ortográfico. Listo. Entonces ya tenemos nuestros dos parámetros, el parámetro frecuencia, que es un tipo flotante, y el parámetro duración, que es un tipo entero. Y abramos nuestras llaves para hacer nuestro bloque, lo que va a ejecutar esa función dentro, dentro de las dos llaves, es el bloquecito. Entonces va a ser frecuencia. Lo vamos a enchufar a nuestra nueva onda triangular .freq, o sea que la frecuencia va a ser el parámetro frecuencia de nuestra onda triangular y la duración va a ser duración, ms now. Eso significa que nuestra variable entera, duración, va a ser la cantidad de milisegundos que va a reproducir esa frecuencia específica. Cerramos con llaves y probemos a ver con la canción que ya tenemos. Pues que no tenemos canción, pero reproduzcamos a ver qué pasa. Y... tenemos un error de sintaxis. Veamos qué pasó. Veamos qué pasó. En la línea número 7 tenemos un error. Claro, ¿cómo se me va a olvidar? Importantísimo ponerle los nombres a las funciones. Obviamente, porque si no, ¿cómo vamos a identificar la función? Vamos a ponerle font void nota. Nota es el nombre de nuestra función que nos va a pasar esos dos parámetros. Listo. Ahora sí, va a reproducir esa nota. Pongamos otra vez a thread, a ver qué sucede. Y no sucede nada. No sucede nada, pues porque no la hemos usado. Entonces, vamos a usarla con nuestra nota la. Entonces, nota 440.0, 300. Recuerda, nota es el nombre de la función que no me retorna nada, que se llama nota y tiene como dos parámetros, estos dos. El primero que es un tipo flotante, que es nuestra frecuencia, o sea, en la 4, que ya reprodujimos anteriormente, y 300 va a ser la duración en milisegundos. Puede ser menos, puede ser más, como tú quieras. Yo pongo 300 pues para que sea audible por lo menos, porque si es muy corto no lo vas a escuchar. Entonces, pero recuerda, esos dos valores los puedes modificar por los que se te dé la gana. Listo, entonces ahora sí reproduzcamos esto y ¡pum! Fue inmediato, 300 milisegundos. Ya, perfecto, ya podemos escuchar. Ahora vamos a elaborar con nuestra nueva función, nuestra super nueva función, la canción estrellita. Excelente, entonces empecemos a escribir. Ya tenemos nuestro la, genial. Entonces, empecemos a escribir estrellita. La, 300, listo. Ya tenemos los dos la, ahora los dos mi, 659.25.
¿Cómo así? ¿Que de dónde salieron esos valores tan raros? Bueno, esos valores los encontré en internet. Puedes buscar, googlear tabla de frecuencias en el temperamento igual, que es el sistema de temperamento que nosotros usamos en nuestra música occidental. Y ahí encontrarás la relación entre el nombre de la nota y la frecuencia específica. Sucede que esa nota que acabo de escribir es un mi, es el mi 5. De hecho, sí, empecemos a comentar. Ese va a ser la 4. La 4, la siguiente es el mi 5. Mi 5. Entonces ya sabes, la repite dos veces, este es el mi, y como sabemos que estrellita es la, mi, vuelve a repetir el mi, me perdonas mi voz de tarro, no soy cantante, ahí tienes dos veces la, dos veces mi. Sigamos, ¿cuál es la siguiente nota? Fa sostenido 5, y la frecuencia específica de ese fa sostenido 5 es 739.99. También lo vamos a poner a durar 300 milisegundos. Sabemos que ese fa sostenido repite otra vez, porque pues así es la canción. La, mi, fa, y se devuelve al mi. Entonces ya tenemos nuestro mi acá. Aprovechemos, hagamos el atajo de teclado más famoso del mundo mundial, que se llama Control C, Control B. Ahí tenemos nuestro Control B. Ya ahora no vamos a hacer que dure 300 milisegundos, sino 600, el doble, pues porque pues esa nota es más larga. La, mi, fa, mi. Listo. Súper. Sigamos. La primera frase. ¿Cómo seguimos? Entonces con el re 5. Re 5. Entonces volvemos a escribir nuestra función nota y la frecuencia específica de ese Re5 es 587.33 hercios. 300 milisegundos y repite otra vez este amigo Re. Ahora el Do sostenido 5. Ahí, pongámoslo en un espacio, Do sostenido 5. Y el Do sostenido 5, la frecuencia de ese Do sostenido 5 va a ser 554.37. Y también lo vamos a reproducir por otros 300 milisegundos. Re, do. Listo. El Si 5. Si. No, ese ya sería el Si 4. Ojo pues, porque si no sería el Si de más arriba y así no es la canción. Es el Si 4. El Si 4 es nota 493.88 hercios, también por 300 milisegundos. Se repite otra vez porque así es la canción. Y terminamos en nuestro La 4 en donde empezamos. Entonces copiemos este de aquí porque nos da pereza copiar. Y ahora no va a ser por 300 milisegundos, sino por 600 porque pues también dura eso. Listo. Entonces reproduzcamos nuestra nueva obra maestra digna de un Grammy. Ed Sheeran. ¿Qué pasó? ¿Por qué suena tan raro? ¿Por qué nada más suena una nota por cada vez que cambio la nota? Porque no hemos puesto los silencios para que se puedan diferenciar las notas. Entonces, a continuación aquí te voy a poner las frecuencias específicas y la ubicación en el piano de esas frecuencias, o sea, el La, el Mi, el Fa sostenido, el La 4, el Mi 5, el Fa sostenido 5 y el Re 5, Do sostenido 5 y Si 4. Por si quieres tocarlo en el piano, pues ahí tienes las notas. Entonces vamos a ponerle los silencios como una nota de frecuencia 0.0, o sea, que no se escuche un silencio, y con 10 milisegundos para que se note el espacio. Entonces, entre notas vamos a poner 0.010. Y como eso lo vamos a poner entre todas las notas, entonces hagamos nuestro mágico Control C, Control B. Control B, aquí también. Aquí también. Sigamos.
aquí, aquí, aquí también, aquí también, aquí, 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 aquí y ya. Terminamos. Entonces, vamos a reproducir nuestra nueva obra de arte otra vez. Eso ya suena muchísimo más decente. De hecho, esa ya es nuestra primera frase de estrellita. Pero como estás viendo, todo esto se vuelve muy largo, muy largo. Y si vamos a escribir una obra muchísimo más larga, pues esto es inmanejable, totalmente inmanejable. Entonces, si estás viendo qué es lo que se repite de todo esto que estamos haciendo, pues claro, es el 0.010. Entonces, eso lo podemos automatizar dentro de la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, comentemos aquí. Va a ser silencio entre notas. Entre notas. Y ese silencio entre notas, pues es justamente una frecuencia de 0 que lo vamos a sacar lo vamos a enchufar a nuestro parámetro frecuencia de la onda triangular y una duración de 10 milisegundos, 10 ms, y lo enchufamos a nuestro now y ya automatizamos todo eso. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que llame a nota va a sonar la nota y va a hacer el silencio entre cada una de las notas. Entonces, pongamos a reproducir eso, digamos que se nos olvidó quitar este nota 0.010. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo ves? Pues suena mucho más grande la distancia entre cada una de las notas. Eso quiere decir que suena la nota más los 10 milisegundos, más otros 10 milisegundos, más otros 10 milisegundos de distancia. En otras palabras, sonarían 30 milisegundos entre nota y nota. Pero como nosotros no queremos eso, sino hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer con 10 milisegundos de separación entre nota y nota, pues vamos a borrar ya lo que habíamos escrito acá. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez aquí, aquí. Sigamos para abajo. Este, y este. Ya. Entonces, pongámosle a thread. Y voilà. Ya tenemos nuestra primera frase terminada y muy linda. Espero que les haya gustado mucho esta introducción. Eventualmente continuaré con esta serie de programación orientada a música, porque esto solo es el principio de los principios. Pero todo depende de la acogida que tenga el video y de los comentarios que hagan. Así que compártanlo, denle like y toda esa parafernalia. Y nos vemos en el siguiente video. Sigan programando.